Hay organizaciones profesionales que están empeñadas en buscar obstáculos al desarrollo de la especialidad de urgencias, porque entienden que con ellos se pueden ver perjudicados partes de sus intereses, que entienden legítimos y piensan que con la formación que se hace en las especialidades es suficiente. Que los médicos en el futuro, durante ese periodo de formación, en su residencia, podamos garantizar con esa especialidad que adquieren esas competencias en la medicina de urgencias y emergencias, que por otro lado existen en multitud de países. Nadie pone en duda, y seguro que nadie de nuestros espectadores pone en duda, que para ejercer la cardiología hace falta una especialidad, que para hacer una cirugía general hace falta una especialidad, que para ser neurólogo hace falta una especialidad, pero sin embargo, para ejercer la medicina de urgencias y emergencias, pues también haría falta una especialidad. Sin embargo, hoy la medicina de urgencias se nutre de médicos de familia, de internistas, de otras especialidades. Hoy vamos a hablar de las urgencias y de las emergencias. Yo estoy seguro que ustedes han ido alguna vez a urgencias, han tenido algún problema y han ido con esa inquietud que se tiene, con los nervios a flor de piel cuando tienen que ir a que les atiendan porque creen que tienen un auténtico problema. Una vez era más grave y otra menos grave. Hablamos de urgencias, de emergencias, de los problemas que tienen los médicos y de los problemas que también tenemos los pacientes. Para hablar de todo ello, hoy tenemos tres invitados, se los voy a presentar. El primero es Fran Aramburu, que es jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Orense y secretario de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Nos acompaña también Carmen Camacho, que es subdirectora del SAMUR, de Protección Civil, y vicepresidenta del Instituto de la Sociedad Española de Urgencias y de Emergencias. Y también está con nosotros Tomás Toranzo, presidente de honor de la Sociedad Española de Emergencias y de Urgencias y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Creo que he hecho bien las presentaciones. Sí. Ahora entraremos un poco en lo que es todo esto, pero si le parece, Fran, señor Aramburu, a veces nos tutearemos cuando tengamos más confianza, pero parece que es más cercana el tuteo. Pero vamos a hablar, si le parece, es curioso, existen las urgencias, vamos al médico de urgencias y, sin embargo, no hay una especialidad de urgencias y emergencias. Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido. Llevamos así trabajando desde que la urgencia y emergencia han funcionado en este país, desde que se han constituido los servicios, pues la friolera de 30 años. Y llevamos de nuestra sociedad científica, fundada en el año 88, reivindicando prácticamente desde ese año la formación especializada en urgencias. Todos los gobiernos que han pasado por este país, pues ninguno se ha decidido a crear una formación reglada. Nadie pone en duda, y seguro que nadie de nuestros espectadores pone en duda, que para ejercer la cardiología hace falta una especialidad, que para hacer una cirugía general hace falta una especialidad, que para ser neurólogo hace falta una especialidad, pero sin embargo, para ejercer la medicina de urgencias y emergencias, pues también haría falta una especialidad. Sin embargo, hoy la medicina de urgencias se nutre de médicos de familia, de internistas, de otras especialidades que no están formadas y no tienen una formación reglada para trabajar en estos servicios, ya sea en el servicio del SAMUR, que ejerce una medicina de emergencias in situ, con mucha gravedad, politraumas, ictus, etcétera, o en la medicina de urgencias que se ejerce en los hospitales, que es el día a día y que puede haber patologías banales hasta patologías muy graves. Pero para todo eso, para esa medicina tan transversal que es la medicina de urgencias, pues el Ministerio de Sanidad no cree que sea necesario que los médicos que trabajamos en esos servicios tengamos una especialidad. Esa es la realidad. Doctora Camacho, a mí se me ocurre buscar siempre las cifras, porque a veces los datos entran más fácil y mejor. ¿Se puede valorar en vidas lo que podrían salvar ustedes, las personas que podrían salvar ustedes si en el servicio de urgencias y emergencias hubiera especialistas, o eso daría igual? No, yo no puedo dar ningún dato concreto, pero sí que tengo claro que al final aquí hablamos de futuro. O sea, estamos hablando no de las vidas que se podían haber salvado, sino de las vidas que se podrán salvar. Lo que está claro es que cuando los médicos tenemos un periodo de formación que está contemplado, en el que hay una tutorización, una supervisación, o sea, se supervisa la actividad que realizamos, es el momento adecuado y el momento ideal para formarse en urgencias y emergencias. Y lo que estamos pidiendo es eso, es decir, que los médicos en el futuro, durante ese periodo de formación, en su residencia, podamos garantizar con esa especialidad que adquieren esas competencias en la medicina de urgencias y emergencias, que por otro lado existen en multitud de países. Es decir, es bastante curioso que haya más de 100 países en el mundo que tienen la especialidad reconocida, prácticamente todos los países de Europa, excepto 2 en este momento,
y incluso en nuestro propio país en el ámbito militar. Eso yo creo que es lo que tenemos que apuntar al futuro, a lo que realmente podría suponer la especialidad. Y si está necesario, si se necesita tanto, ¿por qué no se hace? No tiene mucho sentido. Es decir, si todos están de acuerdo, por lo menos una parte de los médicos de urgencias, o todos, en que se necesita la especialidad, tiene que haber una batalla interna para que no se haga, porque al final no hay peor cuña que la misma madera, ¿no? Pues evidentemente, si no hay especialidad es por algo, porque la evidencia, el mundo con el que nos podemos comparar hay especialidad, en Europa somos ya de los 3 países que no la tiene, y si no la hay, algo pasa en este país para que no exista, ¿no? Y evidentemente el problema está dentro de la profesión, y hay organizaciones profesionales que están empeñadas en buscar obstáculos al desarrollo de la especialidad de urgencias, porque entienden que con ellos se pueden ver perjudicados partes de sus intereses, que entienden legítimos y piensan que con la formación que se hace en la especialidad es suficiente. La evidencia demuestra que eso no es cierto. Cada vez tenemos menos obstáculos dentro de la profesión, pero todavía hay reductos con mucha audiencia en el Ministerio de Sanidad, en los servicios de salud, en algunos de ellos, y eso está pues impidiendo que se desarrolle, y en otros no es una cosa que se pida para los profesionales, porque los profesionales todos tienen su trabajo y tienen su sitio de ejercer lo que les gusta. El problema es que nosotros estamos en función de unos pacientes que demandan una asistencia sanitaria que tiene que ser de calidad, que son en patologías tiempo dependientes y en el que no cabe pues esperar a ver qué pasa. Hay que tomar decisiones con el mayor rigor posible, y a veces es la única oportunidad. Entonces, yo creo que es una cuestión de sentido común que creo que ya el Ministerio debería ser más valiente, quitarse las presiones que tiene del entorno y dar la solución que se ha dado en otros lados, y que no puede ser que en España vayamos al revés de lo que ocurre en el resto del mundo. Bueno, yo recuerdo perfectamente, no es la primera vez que hablamos en un medio de comunicación, que en un Consejo de Ministros estuvieron a punto de que les concedieran ya la especialidad. Se quedaron justo a la puerta, llamaron y se iban a abrir y cambiaron al gobierno. Pues fue en el último, fue en la etapa de Zapatero, en la última, era Pepe Martínez Olmo, que era secretario general de Sanidad, y estaba el proyecto Real Decreto en el Consejo de Estado, que es el paso previo a dictar o promulgar el Real Decreto, que es el mecanismo legal para crear la especialidad, y bueno, pues se paró porque disolvió las Cortes. Y aquí es que ha sido todos los partidos políticos, porque aquí no es un partido político que es otro. Todos, cuando han estado en la oposición, nos han prometido la especialidad de urgencias. Ha habido consenso en el Congreso de los Diputados, creo que fue por el año 2003 2005 por ahí, o 2007, no me acuerdo, una proposición no de ley a instancias del Partido Popular, que suscribieron todos los demás partidos de la Cámara, los 3 principales. Creo que fue el único acuerdo que hubo en política sanitaria en aquel momento para crear la especialidad de medicina de urgencias. Y cuando llegaron los que estaban en la oposición, que en aquel momento era el PP, que fue la iniciativa, cuando llegó el PP al poder, pues dijo que no era momento. O sea, siempre todos encuentran la excusa, y evidentemente tiene que ser por algo. No creo que sea por un capricho. Bueno, decía que eran dentro de la propia sanidad, el mundo sanitario, los que presionan. Supongo que será algún consejo al general de no sé qué, no sé lo que, bueno, sí que sé quién es, pero si ustedes no lo dicen, creo que hay algunos ámbitos, no sé si la medicina interna, la atención primaria, lo que decía el compañero Tomás, hay que decirlo claramente, es el ámbito de la atención primaria, ¿no? El ámbito de la atención primaria es la que está poniendo ahora mismo no, desde hace muchos años, el palo en la rueda hacia la creación de la especialidad, y es un error que ahora mismo se está manifestando a lo largo de los años, porque ahora no hay ni para ti ni para mí, es decir, ahora ni hay médicos de familia ni hay médicos de urgencias, porque claro, si un médico quiere ser urgenciólogo, tiene que optar al MIR de medicina de familia. Para ello tiene que ocupar todas las... O al MIR de interno, al MIR de otra especialidad. Interna, de otras especialidades, pero mayoritariamente medicina de familia. ¿Y qué sucede? Pues terminan la residencia y parte de esos médicos de familia se van a urgencias, por lo que la programación y la planificación a la hora de dotar a la atención primaria y médicos de familia, pues es errónea. Voy a leerles cosas que he oído o que he leído. Por ejemplo, no se ajusta a las necesidades reales de los ciudadanos y del sistema sanitario, una especialidad de urgencias y emergencias. Realmente no están preparados en las urgencias porque los que funcionan al final suben a planta, que es lo que les gusta. Eso lo he escuchado yo, de gente importante del mundo de la sanidad, y antes de venir he dicho, ¿cuáles son los problemas por los que ustedes no quieren que
que haya urgencia y emergencia. Y estas son de las razones que han dado. Yo creo que hay una parte muy importante y es que cuando a un paciente le pasa algo, esté donde esté, porque puede estar en un hospital, pero es que en muchísimas ocasiones está fuera. Y esté donde esté, el primer profesional que le ve es un médico que le va a tratar de esta forma un poco transversal. Pero la mayoría de las veces hay poco tiempo, hay que hacer una serie de actuaciones muy precisas y que tienen que estar determinadas en los primeros momentos. Es decir, cuando un paciente va a urgencias o cuando a un paciente le ocurre algo en la calle, antes de que llegue el cardiólogo, el intensivista, es decir, otras especialidades, allí es donde estamos los médicos de urgencias. Y nuestro trabajo se desarrolla en un hospital comarcal, en un gran hospital de una gran ciudad, o se localiza en una carretera en donde estemos, o en una montaña, o en un pueblo, o en cualquier sitio, ¿no? Y esa es la realidad. Esos médicos tienen que estar absolutamente bien formados, porque la vida de esas personas está en esos momentos, depende de la actuación que hagamos los médicos de urgencias y emergencias. Perdone, doctora Camacho, también dicen que es que el 70% de las urgencias no son urgencias, que las puede atender perfectamente un médico de atención primaria, con lo cual liberaría también el sistema de que vaya tanta gente a la banalización un poco de las urgencias. Y ahora hablaremos del paciente. Sí, bueno, pero eso es verdad. O sea, el que haya un abuso, en el buen sentido, porque también a veces cuando nos ponemos nosotros de pacientes hacemos lo que hacen los pacientes a los que se les puede criticar que van a urgencias. Pero sí es cierto que acudir a urgencias es fácil, no hay grandes barreras, es muy accesible, lo cual es una ventaja del sistema y hace que vayan pues patologías banales. Pero eso no quita que haya patologías que si no hay profesionales específicamente formados no se aborden bien y se ponga en cuestión la vida o la función. Las patologías banales, claro que se podían resolver en primaria, pero habrá que reforzar primaria, habrá que hacerla más accesible, tendrá que tener más profesionales, sino, como decía Fran, que la falta de una planificación correcta por no estar bien dimensionadas las especialidades, pues ahora tengamos un ámbito de la atención primaria que está excesivamente sobrecargado. En muchas comunidades, como por ejemplo puede pasar en Castilla y León, hay graves carencias de profesionales porque no los hay, y en cambio se están yendo a ejercer la medicina de urgencias porque les gusta. Lo que hay que hacer es planificar bien la formación para cada uno de los ámbitos y crear especialistas en función de las necesidades de cada cosa. Si ahora se planifican, hace falta para este año salen casi 2.000 o 2.000 y pico plazas de medicina de familia y la mitad se van, o un porcentaje grande, se van a urgencias, pues no has hecho lo contrario. Si pones más plazas porque se van a urgencias, pero resulta que vienen a urgencias en vez de familia desde interna, pues o sea, se dificulta la planificación y el que vayan enfermos con patología leve no quita nada para la necesidad de lo que va con patología tipo dependiente. La doctora Camacho no ha querido hablar de número, porque prefiere hablar de futuro, pero yo recuerdo un número, una cifra que me dieron los médicos de urgencias y emergencias, que si se estableciera un sistema de urgencias y emergencias con profesionales, se salvarían miles de vidas. Yo creo que la cuantificamos, no sé qué quiero decir en 10.000 al año, me parece solamente por eso sería una razón. ¿Ese dato es bueno? ¿Se puede dar como bueno? Bueno, yo no sé si se puede dar eso. Lo que sí es cierto es que hay un estudio, que es un estudio de seguridad del paciente, el estudio Badur, que se cuantificó los efectos de la no correcta actuación, de los errores que pueden producirse en los servicios de urgencias, y sí se podía calcular en que una no correcta actuación puede llevar que se produzcan esas muertes porque no se da la solución correcta. Es un dato absolutamente, ya no hay que discutir. Basado en un estudio científico totalmente demostrable que está publicado y bueno, ahí están los datos. A ver, yo creo que evidentemente la formación reglada cae de cajón, para no decirlo así más claro. Cuanto mejor formado estés, cuanto mayor control tengas de las técnicas, cuanto mayor control tengas de las habilidades de la medicina de urgencias y emergencias, más vidas salvarás. Es así de claro. No decir ahora mismo de forma brusca, pues se murieron tantos por no tener tanta formación, eso es muy relativo, es muy difícil de calcular. Porque los médicos, a medida que se van incorporando al servicio de urgencias, se van formando, se van autoformando. El SAMUR tiene una gran forma de formar a sus médicos a medida que se van incorporando, pero es que lo más grave de todo es que los médicos de urgencias que se incorporan en mi servicio, por ejemplo este año, médicos de familia, tengo que proporcionarles cursos de formación de RCP avanzada, cursos de politrauma, cursos de ventilación mecánica no invasiva, etcétera, etcétera, pero se los tengo que proporcionar yo como jefe de servicio. No se lo tiene que proporcionar la administración. No sé si nos Doctor, sí, me va a dejar preguntarle dos cosas. La primera sería, ¿no hay demasiada responsabilidad en los MIR entonces? Porque ustedes les tienen que dar formación.
por ejemplo, que son los que hacen el triaje cuando llegan, el primero que te atiende es un MIR. ¿No se les da demasiada responsabilidad a no estar suficientemente preparados, tal vez, por lo que usted acaba de decir? Por supuesto, un residente no puede hacerse cargo de un servicio de urgencias. No puede. En mi servicio, concretamente en mi servicio, no, los residentes están detrás del adjunto. Yo tengo un adjunto con un residente. Nunca está el residente primero que el adjunto. No es el residente el que atiende primero al paciente. Siempre está supervisado por un adjunto. Eso siempre tiene que ser así. Lo que pasa es que esos residentes son médicos de familia. Vuelvo a repetir, médicos de familia. Y acaban su formación como médicos de familia. No son médicos que se están formando en urgencias para el futuro. Porque esos médicos de familia que están en mi servicio hacen guardias en urgencias, pero no tienen una rotación por urgencias establecida. Por lo tanto, pueden irse al centro de salud 3 o 4 meses, volver a urgencias, etcétera, etcétera. No están específicamente formados. Ahora, hay muchos servicios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay muchos hospitales que se basan mucho la atención en los residentes. Eso es cierto. Y eso funciona así. Cosa que no debe ser. Ahí tiene que haber un dimensionamiento de las plantillas, tiene que haber más médicos de urgencias, más urgenciólogos, y no depender tanto la asistencia hospitalaria de los residentes, porque los residentes son residentes. ¿Quién decide una urgencia? Esto es muy relativo, es decir, yo creo que estoy en mi casa, me estoy muriendo, ¿cómo me siento? ¿Dónde voy? Bueno, existe la picaresca, voy a un hospital porque además salgo con analítica, con ecografía, si me duele el estómago y con una cita con el especialista, cosa que si voy a mi médico y espero 3 días, no me pasa. Por lo tanto, por comodidad y porque creo que estoy mejor atendido, me voy a urgencias y las colapso probablemente. Pero yo creo que el paciente es el que primero determina una audiencia, una cita en urgencia, porque si no, él piensa que se muere. Pero luego eso cómo se distribuye para que no vuelva a pasar esto, probablemente tengamos un problema de educación y de que sepamos entre la atención primaria y los médicos de urgencias existen trabajar juntos, o de otra manera por lo menos, pues si no sería imposible, ¿no? Hombre, la urgencia la tiene que terminar el paciente. Y también la puede terminar un médico cuando ve un paciente y lo deriva a un servicio de urgencias. Cuando se ve esos pacientes que vienen derivados por otro compañero, pues tienes también otra forma de verlo porque ya viene con un juicio clínico y tú tienes que descartar una serie de cosas. Pero cuando es el paciente el que lo determina, él sabe, él percibe una situación de angustia, de urgencia, consulta. Lo que pasa es que los servicios de urgencias, tanto los extrahospitalarios como los hospitalarios, tienen que tener profesionales con la suficiente formación que permita decir, una vez visto y echado una historia clínica, esto no es urgente. Y muchas veces el que se haga muchas cosas que no habría que hacer porque no son urgentes, están en la falta de formación y en una medicina defensiva porque estás haciendo por si acaso. Si yo tuviese la formación completa y estuviese seguro de todo lo que hago, usted viene aquí, es urgente, yo a usted le descarto la urgencia y le derivo al ámbito asistencial que le corresponde. Pero para eso hace falta tener autoridad, y no autoridad de poder, sino autoridad clínica, seguridad clínica, para tomar decisiones que sabes que son correctas y que están basadas en una formación. Y eso evitaría la saturación por hacer cosas en los servicios de urgencias que no se deberían hacer. ¿Y en qué mejorarían las urgencias para el ciudadano y para los médicos, con la especialidad? En todo. Es que sería un cambio de la noche al día, ¿no? Es como, lo decía Fred al principio, si tú vas al cardiólogo y el cardiólogo pues es un médico de otra especialidad que está autoformándose, pues dependiendo la experiencia que vaya acumulando, pues lo hará bien o lo hará mal. Si no tiene mucha capacidad todavía de competencias, pues será perjudicial para el paciente. Ahora, si el cardiólogo o el neurólogo o el especialista que sea tiene una formación reglada, completa, sometida a un programa, con un programa de formación continuada, pues seguramente tomará una decisión correcta con todas las garantías que en el momento ofrece la ciencia. Yo creo que el principal beneficiado, el paciente. Yo creo que hay que dejar una cosa muy clara, es decir, y cualquier ciudadano español que tenga una patología determinada, de corazón, de lo que sea, busca al mejor cardiólogo, a un profesional competente. Lo que yo no entiendo es por qué un español no exige, cuando va a urgencias, que sea un urgenciólogo, que de verdad lo trate con su patología urgente. Es decir, si yo mañana en mi casa tengo un dolor torácico y tengo dudas o la percepción de que estoy haciendo un infarto, si me voy a urgencias del hospital, estoy esperando que me reciba pues, un urgenciólogo formado de arriba a abajo, para que me trate bien mi posible infarto. No estoy esperando de que me llegue un médico que se haya autoformado, que se haya formado en una academia o que se haya formado tal. ¿Sí o no? Es así. Entonces, no sé por qué hay pues esa conciencia de que en urgencias pues está el cardiólogo, está el traumatólogo. No es cierto. O sea, en urgencias no está el cardiólogo, no está el traumatólogo, no está el neurólogo. En urgencias están
los médicos de urgencias y los residentes, y puede haber algún traumatólogo, pero nada más. O sea, hay que seguir una formación específica. Es decir, como se va al cardiólogo, hay que ir al urgenciólogo. Así de claro. Y en las urgencias, digamos, vitales, en las que uno va y es cuestión de vida o muerte entrar por urgencias, ahí sí que no tendremos problemas, independientemente de la formación. Eso sería mucho más grave. ¿Cómo que no tenemos problemas? No sé, yo me imagino que tú entras con un infarto y te atenderá alguien que es experto y que te sabe sacar de la pura si se puede. Eso es la teoría. Ahora tú vas a urgencias. Primero los pacientes nunca llegan a urgencias. Tengo un infarto, claro, tengo una sepsis, tengo un ictus. No, los pacientes llegan a veces con síntomas muy dispersos y te hace falta alguien que te oriente, que te diagnostique, que te enfoque. Después llamará al cardiólogo si es necesario, lo trasladará incluso de hospital, pero la asistencia inicial, los minutos clave, la hora de oro que se habla en el politrauma, en el infarto, el tiempo solo en el cerebro, cantidad de patologías que tienes que enfocar, la tiene que hacer alguien que tenga competencias para ver si el dolor torácico es un infarto, si es un neumotórax, si es un dolor de otro tipo, si además está complicado por otra cosa. Tú tienes capacidad, como decía Carmen, para ver el momento crítico, y eso solo lo puede hacer alguien que tiene formación específica para eso. Se me ocurre una cosa bastante simple. Si la inmensa mayoría de los médicos de urgencias son de atención primaria, se supone que elegirían en carrera urgencias, no elegirían atención primaria, elegirían ser directamente médicos de urgencias. Y eso no se puede hablar entre los médicos de urgencia y los médicos de atención primaria. Claro, ¿Llegar a un acuerdo? Yo creo que realmente esto es una cuestión que es bueno para todos. Es decir, cuando nosotros hablamos de que es bueno para el paciente, pero también para lo que es la profesión médica. O sea, yo creo que estamos en un momento diferente, donde ahora mismo hay una escasez de profesionales clave, donde es fundamental planificar los recursos humanos, sobre todo en especialidades tan importantes como son familia o como son urgencias, ¿no? Y creo que la especialidad, desde luego, es la pieza clave para poder planificar adecuadamente, ¿no? Yo no creo que de todo esto que estamos hablando haya que entender que haya un enfrentamiento entre profesionales que se dedican a pacientes, ¿no? Yo creo que al final aquí estamos todos a por lo mismo, ¿no? Nuestro objetivo es el mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de cuestiones diferentes, o sea, estamos hablando de un paciente que acude a una consulta, que acude pues a un profesional que tiene que cubrir una serie de necesidades de los pacientes, y otros profesionales, que en este caso somos los de urgencias y emergencias, que cubrimos las necesidades del paciente en un momento en el que el tiempo es oro. Estamos hablando de una cuestión de que hay que tomar decisiones que van a influir en la vida, y yo es que veo que realmente aquí deberíamos estar todos alineados, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en un momento, desde luego, que hay que tomar decisiones, porque bueno, la pandemia ha pasado. Creo que todos los momentos críticos de una sociedad como el que hemos pasado vienen con nuevas oportunidades, y probablemente yo creo que la vía un poco de analizar qué es lo que está pasando pues nos podría dar la salida a todos, pero yo es que creo que la especialidad de urgencias y emergencias no puede ser perjudicial para ningún colectivo, ¿no? Me ha dado una pregunta que tenía ganas de hacerla hace muchos años a médicos. Me pongo enfermo, tengo que ir a urgencias. ¿Voy a la sanidad privada o a la pública? ¿A la que esté más cerca o a la pública siempre? Claro, pues tú dices, no sé quién es el médico de urgencias, una privada o una pública, ¿no? Cuando está enfermo hay que ir a un médico. Ya, pero voy a la privada que está al lado o voy a la pública que está un poco más lejos. La sanidad pública tiene recursos repartidos por toda España con una planificación, yo creo que se llega prácticamente a todos, y la sanidad privada está en otros lugares, pero lo que hace falta es que las dos den respuesta de calidad. ¿Están igual de preparados en la pública y en la privada? Yo creo que los profesionales son los mismos. Y los profesionales tienen que actuar siempre con criterio profesional, y no debería haber diferencia entre cómo te atienden. Otra cosa es que la sanidad pública, tiene una planificación, una cantidad de recursos por toda España que hacen que la accesibilidad sea pues mucho más equitativa, ¿no? Palabra clave, planificación. ¿Cuentan con ustedes para planificar los servicios de urgencias? Dicen que sí. Bueno, bien, estupendo. También dicen que a veces llueve. Pues cuentan poco. Con la profesión suelen contar bastante poco, sobre todo cuentan cuando los problemas son difíciles y no tienen solución y te tratan de implicar en ella. Cuando hay varias cosas, que tenemos muchas cosas que decir, la prueba ha sido en la pandemia, que solo se han estado asesorando de un comité de expertos que nadie conocía, y los profesionales hemos querido opinar en muchas ocasiones y pues no se nos ha escuchado absolutamente nada. En el tema de las urgencias, pues pasa exactamente igual. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que tiene más de 12.000 socios, somos ahora, quitando en el hospital, quitando los anestesistas, somos el segundo colectivo médico más importante.
La sociedad es, quitando la de familia, porque los médicos de familia en relación con otras especialidades son muy numerosos, somos el más numeroso. Pues nuestra sociedad no cuenta para nada para hablar de las urgencias, no nos llaman. Quiere opinar todo el mundo de urgencias, menos nosotros. Y ahora hay un debate, perdón Ernesto, se está hablando mucho y saldrá en un Real Decreto que va a salir en breve, que es la recertificación, que es un poco como lo de los pilotos, que cada ciertos años se quiere, además lo dice la ley, que hay que demostrar que se sigue siendo competente, que estás actualizado, porque la medicina avanza muy grande. Entonces, ¿para eso qué hace falta? Pues hay que definir unas competencias y evaluar sobre esas para saber qué es lo que hay que mejorar para estar siempre en las mejores condiciones. Para todas las especialidades, su propia sociedad o sus profesionales son los que lo dicen. Bueno, pues nosotros no tenemos ni planificado cómo tiene que ser nuestro desarrollo profesional, porque en función de dónde sea tu procedencia, hablará por ti medicina familia, medicina interna, urología, como tenéis vosotros médicos. O sea, es un desastre auténtico de cara a garantizar un futuro de calidad para los ciudadanos en la medicina. Vamos a ir a la pandemia y a lo que dejó la pandemia, porque creo que algo todos hemos aprendido, pero yo creo que hemos salido bastante tocados de la pandemia, pero los médicos de urgencias, por ser de los que son y trabajar donde trabajan, tienen un marco laboral que les ampare, están protegidos en sus derechos profesionales, en sus derechos de todo tipo. Es decir, estáis en la primera línea de fuego y puede haber muchos problemas, muchísimos. Bueno, desde las guardias a las sustituciones, al SAMUR, que estáis... Bueno, el SAMUR tiene una imagen de marca inmejorable en la ciudadanía de este país. Bueno, los médicos, los derechos laborales, en teoría, están regulados, hay un estatuto marco de las profesiones sanitarias y ahí está regulado, que es relaciones laborales. Pero después la realidad es que los médicos en España están en una situación bastante precaria y mala en relación con Europa. Eso hace también que haya pocos médicos, o haya carencia de médicos, porque se están yendo muchos fuera de nuestro país, y concretamente en el caso de la medicina de urgencias, pues ese déficit de planificación hace que las plantillas sean insuficientes, en algunas comunidades como la Comunidad de Madrid, totalmente insuficientes, y además con una altísima tasa de temporalidad. Añade inseguridad, la gente no puede planificar su futuro, no puede organizar su desarrollo profesional, no sabe si va a terminar en urgencias o terminar en la especialidad de origen, y bueno, pues hay un número de médicos quemados en los servicios de urgencias que yo creo que es muy superior al de otros ámbitos de la asistencia sanitaria en España. Se ve muy estresado, hay una gran responsabilidad. Por cierto, también uno de los objetivos de nuestra medio de comunicación, Medicina Responsable, tiene que ver con la humanización de la medicina. Si en algún sitio nos sentimos frágiles, es en un servicio de urgencias. Y a veces nos falta como, no digo que nos den la mano y nos sonrían todo el rato, ¿no? Pero percibir más cercano al médico, porque estamos en un box, hay unas cortinas, oímos conversaciones. Eso también, igual habría que dar una vuelta, ¿no? No tanto hablando de los médicos, sino hablando de los pacientes. Bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Que pues que ese es uno de los puntos en los que estamos avanzando y en los que hemos determinado que desde luego tenemos que avanzar, ¿no? La pandemia además ha sido un momento muy crítico porque los pacientes han estado solos y hemos estado haciendo muchas veces, ¿no?, cosas que nos han ayudado a descubrir, ¿no?, qué cuestiones que podemos mejorar para que el paciente al final sienta que le está atendiendo de una manera, que le estamos atendiendo personas de una manera humanizada, ¿no? Pero como decía Tomás, yo creo que hay una parte muy importante, ¿no? Y es que los profesionales necesitamos una cierta estabilidad, ¿no?, de trabajo, ¿no? Cuando llega una cierta edad en la que uno busca otras condiciones en su vida, pues esta profesión, que es una profesión maravillosa, debería poder dárselas, ¿no? Es verdad que eso no es la realidad de muchos médicos de urgencias y emergencias, ¿no? Y yo creo que es uno de los pasos, desde luego, que tenemos que dar, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho con los planes de humanización y los servicios de emergencia, por ejemplo, pues estamos aprendiendo mucho sobre eso, ¿no? A través también de encuestas, ¿no?, de lo que nos dice el propio paciente, ¿no? Cuestiones tan obvias como, por ejemplo, acompañar a subir al paciente a la ambulancia, cosas que realmente no cuestan trabajo. Estar con él cuando se siente mal, ¿no? Eso es, ¿no? Estar con él de alguna manera o poder explicarle las cosas de una manera pues mucho más asertiva. Yo creo que la pandemia ha supuesto una ruptura porque yo creo que antes de la pandemia, por lo menos en mi servicio y en algunos servicios, yo creo que se iba avanzando lo que tú dices, de resto del tema de la humanización, y es cierto, más la información, más estar cerca de los familiares de los pacientes, a pesar de esa saturación que hay en la urgencia hospitalaria en muchas ocasiones. Es muy difícil de
de regular todo eso. Pero la pandemia supuso una marcha atrás brutal, porque evidentemente el aislamiento, la separación. Mi servicio en estos momentos todavía no ha vuelto a la normalidad completamente. Es decir, todavía tenemos unas salas de esperas específicas, tenemos un manejo de la información específico, tenemos una visita de familiares muy específico para el área, o sea que está muy limitado, ¿no? Eso la pandemia nos ha hecho volver bastante atrás. Ahora se habla de las UCIs y de las urgencias con la H, de humanización. No sé si, supongo que lo tendremos en cuenta todo, porque a nosotros como pacientes nos preocupa muchísimo. Bueno, hemos sido todos pacientes, los 4 que estamos aquí hemos sido pacientes, no todos los que nos van a ver. Como sociedad científica nos preocupamos muchas cosas, ¿no? De desarrollo profesional, de las competencias de los médicos, pero también de cómo se deben de organizar los servicios de urgencia y emergencias de cara al objetivo fundamental, que es el paciente. Y SEMES tiene un programa de acreditación de centros y servicios en lo que se mira, está totalmente descrito, cómo hay que evaluar desde el punto de vista no solo de asistencia sanitaria, que eso la tienen que tener los profesionales, sino de habitabilidad, de confort, de información a los pacientes. Son momentos de angustia, hay que pautar bien, comprobar si se han informado, si están solos, si están acompañados, si son frágiles. O sea, darnos cuenta que estamos tratando con personas y que a pesar de ser servicios a veces muy saturados, eso no tiene que impedir que se haga de la mejor forma. Y en eso hay un programa de acreditación que recomienda medidas para que ir mejorando en ese sentido y dar sobre todo seguridad al paciente en unos servicios donde los riesgos son muy grandes. La saturación es la pescadilla que se muerde la cola, la gente va, espera, el servicio es peor, por tanto, hay mucha banalización de las urgencias. Cuando tienes que mandar a alguien a planta no hay habitaciones, se quedan en urgencias. Bueno, esos problemas supongo que se tendrán que ir solucionando, con una especialidad suponemos que irá mejor, pero vamos a quedarnos un poquitín en la pandemia. ¿Qué hemos aprendido en las urgencias de aquellos días? Se sufrió mucho, las urgencias era el punto de entrada, han muerto médicos, han muerto enfermeras, hay médicos que se han quedado muy tocados, con depresión, con ansiedad, su salud mental se ha visto deteriorada, incluso han dicho que abandonan y se han ido. Y esto es un problema que no sé cómo se ha paliado y cómo se va a paliar. Y además ha habido enfermos que por no acudir a urgencias, me decía un médico, un especialista, estamos volviendo a ver tumores que hacía 20 años que no veíamos, de tal volumen, porque no iban a urgencia, no les podíamos atender y su proceso de enfermedad se ha complicado mucho. No hemos vuelto a la normalidad, pero ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Y qué hay que hacer para superar esta etapa que no se ha acabado? Que tiene unas secuelas que no sabemos hasta cuándo vamos a poder ver. Bueno, yo la respuesta a eso no la tengo. Yo en estos momentos, la verdad que todavía, y te lo puedo decir, en mi servicio en concreto no hemos vuelto a la normalidad completamente. Y es verdad que, bueno, mi servicio en concreto no es que haya sufrido demasiado el tema de la positividad entre los profesionales. Lo hemos llevado bastante bien, pero aún así, bueno, pues aún han quedado secuelas y queda todavía cierto, no depresión, pero una cierta desmotivación, una cierta, digamos, inseguridad, una cierta, no motivación, ¿no? Entonces, eso, a mi entender, va a ser difícil de recuperar, si nos iremos recuperando. Nosotros somos profesionales y es evidente que a nivel de urgencias y emergencias la profesión la llevamos dentro y nos gusta lo que hacemos. Y yo tengo a mis médicos pues en estos momentos con ganas de volver a empezar, ganas de que volver a la normalidad, me están exigiendo ya, me están pidiendo que nosotros ahora mismo tenemos un circuito de respiratorio específico para COVID y me están pidiendo un poco generalizar ya mejor y normalizar el servicio. Es decir, nos estamos recuperando. Es difícil, pero nos estamos recuperando, ¿no? Es cierto que bueno, la pandemia ha pegado un golpe muy fuerte a todos los profesionales por la mortalidad que ha habido y demás, pero yo creo que somos profesionales y lo dejo ahí. Nos seguiremos recuperando, no sé qué opinan mis compañeros. Pero... Yo creo que uno de los problemas que tiene, una de las cosas que tuvo la pandemia es que puso a plano las carencias estructurales que tenía el sistema. Todos hablábamos de un sistema de salud que evidentemente es bueno por muchas cosas, entre otras cosas por los profesionales, pero en el momento actual tiene un déficit de financiación tremendo. Y como para todo hace falta recursos. Somos, en relación al PIB, de los países de Europa que menos gasta en sanidad, teniendo un sistema sanitario en cuanto a asistencia sanitaria que es muy eficiente. Eficiente. Y con un dato que el 40% casi o más de muchas comunidades el gasto de sanidad, del presupuesto de la comunidad. 40, algunas incluso puede llegar un poquito más. Por eso digo, tenemos una cantidad muy pequeña del PIB dedicado a sanidad, de los más bajos de Europa. Y curiosamente, de los fondos de estos de transformación
no sé cuánto es resiliencia, pues la palabra que se ha puesto de moda, pues se dedica muy poquito a sanidad. Y hace falta invertir, hace falta utilizar los recursos que se tiene, renovarlos, utilizar todos los recursos, porque hay que absorber toda la rémora que queda atrás de pacientes que no se vieron, estos tumores, no solo por urgencias, fundamentalmente porque la atención primaria estuvo totalmente bloqueada y ahora está sobresaturada y con falta de profesionales. Hace falta utilizar recursos de la pública, de la privada, e implementar horas extras, si hace falta. ¿Y eso cómo se hace? Pues que hace falta recursos. Nosotros somos vocacionales, pero trabajamos igual que los demás, y lo que no puede ser es que se dediquen recursos para otras cosas y el sistema sanitario, pues parece que somos unos sacerdotes y esto no tiene... ¿Puedo preguntar otra cosa? A mí me sigue sorprendiendo que haya médicos que llevan muchos años trabajando, que tengan contratos por un mes, por una semana. Eso no se entiende. Ahora ya no los hay de un día y una semana, pero bueno, los hay de poquito más. ¿Por qué? Pues porque ha sido más cómodo tener personal subyugado con contratos leoninos que tenían que estar callados para que la renovasen. Pero claro, eso en este momento no se da, porque hay falta de profesionales y la gente pues están quedando zonas descubiertas porque hay sitios más atractivos. Se ha invertido poco en sanidad, se ha planificado mal, se han diseñado mal. No es lógico que salgan médicos de la Facultad de Medicina que queden en el paro y no haya, habiendo capacidad docente, no se utilice para formar especialistas, porque no se hacen de un día para otro. ¿Y cómo están? Es un déficit de planificación tremendo. ¿Y cómo están las urgencias extrahospitalarias y el SAMUR? Que también son urgencias igual de importantes, también salvan vidas. Bueno, la verdad es que ahora lo que estamos viendo es que hay escasos profesionales médicos, es decir, a casi todos los servicios de emergencia nos cuesta conseguir médicos para las unidades de soporte vital avanzado, para las UBIs móviles, ¿no?, como las llamamos. Nos está costando y eso hace que en algunos lugares, en algunas comunidades, pues realmente tengan problemas para completar las plantillas concretamente de médicos, ¿no? ¿Por qué no se saca más plazas en los MIR? Pues la verdad es que eso nos parece que debería ser la solución, ¿no? Eso debería ser la solución. Pero esa es la realidad. O sea, ahora mismo, en mi servicio ahora mismo completamos plantilla, pero me consta que hay otros servicios de emergencia que tienen verdaderos problemas para completar plantilla y esto al final nos va a afectar a todos, evidentemente. Los médicos que faltan en urgencias, faltan en emergencias y faltan también en primaria. O sea, es decir, que yo creo que y la solución no va a llegar a corto plazo. Ni va a llegar a corto, necesita de un tiempo, ¿no? Que yo creo que pero no podemos dejar pasar oportunidades. Yo creo que después de la pandemia, y volviendo un poco a la pregunta, ha sido un esfuerzo muy importante. Algunos de nuestros compañeros se han quedado un poco en el camino y ahora yo creo que hay que volver a recuperar a base, pues un poco de conseguir motivar a los que se han quedado, de recuperar a los que se han ido, que son recuperables, y de reforzar las plantillas, porque estamos viendo que desde luego cuando llega una situación de estas hace falta tener un músculo mayor y eso yo creo que es el momento de paz, ¿no?, en el que hay que prepararse para lo que pueda venir después. Y además de más médicos, ¿no se necesitaría organizar de otra forma las urgencias? Que no haya guardias de tantas horas, que haya más personal para hacer vacaciones, para hacer sustituciones, para las bajas. Eso es un debate que tenemos los profesionales. Hay servicios de salud que trabajan de otra forma, como puede ser, por ejemplo, el Servicio Gallego de Salud. En el resto de sitios, evidentemente, los servicios de urgencia, la guardia es de trabajo continuo, no es como en otras especialidades que depende del momento del día. Y la guardia de 24 horas pues es inhumana, no es aceptable, sobre todo con la carga de trabajo. Hay que hacer cambios organizativos, que evidentemente esos cambios no pueden perjudicar tampoco a los profesionales. Y para eso hace falta pues sentarse a hablar, dimensionar bien las plantillas, porque hace falta personas para estar en todos los tramos, porque los servicios de urgencia están abiertos las 24 horas del día, los 375 días del año, y en todo momento tienen que dar la misma calidad y la misma cantidad de asistencia. ¿Y la sanidad privada viene a cubrir las dificultades o los problemas de la sanidad pública también en las urgencias? ¿O no tiene nada que ver? Hombre, quizás menos, porque pero vamos, en grandes ciudades yo creo que los servicios de urgencias privados también pueden hacerlo. En el ámbito, yo creo que en la mayor parte de España, los servicios de urgencia de la sanidad pública son los que dan respuesta al 90% de la patología urgente, no del número de urgencias, ¿no? Pero si hablamos de patología urgente, entre los servicios de emergencias, los servicios de emergencia por antonomasia son públicos, bien municipales como puede ser el SAMUR, o bien de la sanidad pública, y los servicios de urgencia hospitalarios, pues sí, hay sanidad privada, pero lo que es patología tiempo dependiente la resuelve más del 90% la sanidad pública. Una última cuestión que es la misma para los tres. Si tuviéramos que hacer una idea clave para buscar la especialidad
de medicina de urgencias y emergencias, médicos de urgencias y emergencias, ¿qué idea tendríamos, la idea base de cada uno de vosotros, de ustedes, médicos, para que saquen adelante la propuesta de tener una especialidad? Bueno, seguro que tiene muchos más de 3, pero por resumir. No, la idea base, si te refieres, ¿qué es lo que habría que hacer en estos momentos para crearla? ¿Es lo que te refieres? Yo lo que diría simplemente es, yo me quedaría como periodista, obviamente, con el titular. La especialización salvará vidas. Eso sería para mí básico, vaya. Es evidente. Ustedes tendrán que preparar de otra forma, ¿no? Vidas y órganos, porque también... Vidas y órganos, que salvan vidas. Es evidente. Yo creo que, lo hemos hablado de antes, yo creo que si formas a un especialista en urgencias y emergencias con una formación reglada, salvarás más vidas. Eso es así. Salvarás muchas más vidas. Y es evidente que garantizas la seguridad del paciente. Porque en realidad lo que estamos hablando aquí es garantizar la seguridad de nosotros y de los pacientes, claro, de los ciudadanos, ¿no? Yo tengo que tener la garantía de llegar a un servicio de urgencias y que esté homologado en todo el Sistema Nacional de Salud, que todos trabajemos igual y yo tenga la garantía de ir a ese servicio y sé que me va a atender un compañero formado específicamente en urgencias y que no me va a atender pues un médico que se ha autoformado pues vuelvo a repetir, en una academia, ¿vale? Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces lo que buscamos, tanto los que estamos aquí como todos los españoles tienen que buscar eso. Y yo creo que los españoles pues deberíamos de exigir que por fin y de una vez el Ministerio de Sanidad dijera, pues se crea la especialidad, se creó hace poco la psiquiatría infantil, se le ha dado mucha importancia a la psiquiatría infantil, cosa que me parece muy importante, y la medicina legal, y eso se ha creado así, han hecho así, y no hace falta hacer más procedimientos. Por lo tanto, simplemente, ahora mismo es un motivo político, puro y duro, no hay otra cuestión. Es un motivo político porque hay un lobby, que es la medicina de atención primaria, que presiona al Ministerio de Sanidad desde la Comisión Nacional de Especialidades, y lleva presionando desde hace muchos años, y cuando amenazan en dimitir o amenazan en hacer alguna cosa, pues el Ministerio de Sanidad tira para atrás. Cuando está tranquilo atención primaria, pues no van tirando para adelante como pueden y se acabó. Y así, eso es lo que hay. Doctor, ha dado 3 palos y una zanahoria, está bien. Exactamente. Preguntaré a los médicos de atención primaria a ver qué piensan de todo esto. No, ha sido muy sutil, ha estado muy bien, ¿eh? Por favor, doctora Camacho y luego el doctor. Yo diría que realmente no vamos a inventar nada. Es que ya existe en 100 países. Es decir, están ejerciendo ustedes. Ya están ejerciendo. Es que en mi servicio, por ejemplo, se están formando los futuros especialistas militares españoles en urgencias y emergencias. Y los estamos formando los que estamos en emergencias. Entonces yo creo que es que no hemos inventado nada. Está perfectamente definido en el currículum europeo cuáles son las competencias que tienen que adquirir los médicos de urgencias y emergencias. Y está claro que ahora mismo no hay ninguna especialidad que consiga al 100% cubrir todas esas competencias. De forma que hace falta tener un periodo formativo, un MIR, que garantice que todas esas competencias se pueden adquirir. Eso es realmente lo que estamos diciendo. Y hombre, yo entiendo que cuando hay tantos países del mundo que han optado por esa vía, cuando hay una sociedad europea de medicina de urgencias y emergencias, cuando hay un montón de profesionales que se están formando en este área, pues hombre, yo entiendo que hay que recapacitar, ¿no? Esto es algo que a mí me parece bastante evidente, ¿no? O sea, no todo el mundo que ha elegido una vía diferente a la que ha elegido nuestro país tiene que estar equivocado. Entonces yo creo que desde luego es el momento de reflexionar. Los profesionales que trabajamos en urgencias y emergencias nos hemos formado y hemos adquirido esas competencias que tendríamos si hubiéramos hecho la especialidad, pero las hemos conseguido de una manera heterogénea, complementando de donde partíamos, que era de otro punto. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar desde luego es para el futuro, para garantizar que todos en el periodo de formación tenemos esas mismas competencias con una formación reglada, homogénea para todos, y que da igual que a uno le atienda un médico que acabe de llegar a su servicio de urgencias de donde esté o su servicio de emergencias. Eso yo creo que es fundamental. La doctora es la reivindicación, pero desde el equilibrio y la diplomacia, diferente figura. El doctor Doranzo termina. La solución es que el Ministerio asuma su responsabilidad, que sigan las recomendaciones que dice la propia OMS. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la creación de la especialidad de medicina de urgencias como un elemento de calidad y seguridad de los pacientes. La Unión Europea de Médicos Especialistas, que es un órgano consultor, recomienda la especialidad de medicina de urgencias. Los expertos, los que se dedican, lo dicen, y entonces el Ministerio tiene que asumir su responsabilidad, quitarse las presiones, y si le van a poner colorado, que le pongan, pero que asuma una responsabilidad en bien de los pacientes. Es la voz de la experiencia y no tiene tampoco ningún problema en contar las verdades del barquero, por lo menos contadas de este lado, ¿no?, de los médicos de urgencia. Bueno, solo me queda darle las gracias
y por favor, estemos donde estemos, en la pública, en la privada, con especialidades o sin especialidades, cuídennos, porque cuando vamos a urgencias realmente pensamos por lo menos que nos necesitamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina Responsable. Vosotros. Gracias. Encantado. Gracias.